Es secretaria de Igualdad de la Mujer, de Movimiento Ciudadano y Diversidad de UGT de Sevilla. Y ella has aprendido, mira que es largo. ¿Has visto? Cuando quiera. Vale, muy bien. Pues buenas tardes y sobre todo gracias por la invitación a la Red Activista de Izquierda Unida, porque yo creo que es un debate importante que tenemos que tener. Voy a empezar muy fácil la intervención. Lo primero es contestar a la pregunta: ¿sufrimos desigualdad las mujeres y los hombres en el mundo laboral? Rotundamente sí. Eso es lo primero, aunque mucha gente y muchos, no quiero señalar, pero muchas corrientes políticas digan que no, que somos iguales, ¿no? Analizar las desigualdades laborales que hay en día entre la mujer y el hombre es tema de un máster, poco más o menos. Entonces, simplificarlo es muy difícil, pero sí que voy a intentar dar algunas pinceladas sin meterme mucho en datos, que seguro que Pepa va a ser más específica en datos, como la conozco. Nos solemos dividir un poquito así, aunque no hayamos hablado. Bueno, pues una de las mayores desigualdades que tenemos las mujeres, con respecto a los hombres, es la brecha salarial. La brecha salarial es la diferencia salarial entre mujeres y hombres. Esta diferencia salarial es una desigualdad, no siempre una discriminación, casi siempre, pero no siempre, pero es una de las grandes desigualdades. Otras discriminaciones salariales que existen sería una discriminación en el empleo, cuando las mujeres, por ejemplo, tienen mayor tasa de paro que los hombres, ¿no? Otra sería la ocupacional, o lo que es lo mismo, cuando a muchas mujeres se nos excluyen de ciertos puestos de trabajo, ¿no? Porque consideran que los hombres están más cualificados que las mujeres. Y luego está la discriminación en el capital humano, o sea, cuando las mujeres tienen menos posibilidades de formarse o promocionar una vez que ya tiene ese puesto de trabajo o que ya forma parte de lo que es la compañía o la empresa en sí, ¿no? Antes de entrar directamente en la brecha salarial, como digo, voy a intentar analizar una serie de datos porque yo creo que así podemos entrar en contexto, ¿no? Los mayores problemas que encontramos las mujeres hoy en día en el mundo laboral son muchos, pero hay que partir de una premisa. Nosotros cuando nacemos, los hombres y las mujeres, los niños y niñas, partimos de que nacimos, todos cuando nacemos somos iguales, ¿no? Somos exactamente iguales y somos libres, ¿a que sí? Por lo menos en España. Bueno, pues desde el 1978 en la Constitución, hace casi 50 años, en el artículo 14, que todo el mundo sabe cuál es, dicen que somos todos iguales ante la ley. Han pasado casi 50 años, pero yo os puedo decir que iguales, ahora mismo en el plano laboral no somos las mujeres y los hombres, aunque las leyes digan que sí, pero a la hora de la realidad, en el papel sí, pero a la hora de la realidad eso no se refleja lo que es en la vida laboral de las mujeres de España, ¿no? ¿Qué tipo de desigualdades encontramos? Bueno, partimos de la base de que las mujeres tienen mejor expediente que los hombres, mejor expediente curricular, y que las mujeres hay mayor número de graduadas universitarias. El 55% de las personas universitarias son mujeres y además las mujeres suelen tener mejor expediente que los hombres. Bueno, pues nos ponemos las mujeres a buscar trabajo. ¿Qué ocurre? Que cuando nos ponemos a analizar datos, el mayor índice de paro lo tenemos las mujeres. Eso yo creo que no casa muy bien, ¿no? Más universitarias, mejor preparadas y el 60% aproximadamente, 57 y pico, pero bueno, rondando el 60% del paro lo tienen las mujeres. Eso ya indica, es un indicador, ¿no? De que las mujeres sufrimos un tipo de desigualdad, ¿no? Las entrevistas. Nos cuesta más encontrar trabajo. Vamos a poner que hacemos las entrevistas porque ya nos llaman. Bueno, pues las entrevistas de trabajo, aunque sea algo ilegal, son la mayoría de las veces sexistas. ¿Por qué? Bueno, pues aquí que me diga alguna mujer que no le hayan preguntado en una entrevista de trabajo algo inconveniente. A todas nos han preguntado alguna vez, ¿tienes pareja? ¿Estás casada? ¿Vas a tener hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tu pareja o tu marido trabaja? O sea, esas preguntas nunca se le hacen a un hombre. Con lo cual, aunque es ilegal, pero a la hora de la práctica se siguen haciendo ese tipo de preguntas, ¿no? Y sobre todo, una de las preguntas que más se hace en el entorno laboral a la mujer es, primero, si vas a tener hijos y luego si tienes disponibilidad. Hombre, si estoy buscando trabajo, la disponibilidad la tengo como puede tener un hombre, ¿no? No tenemos por qué ser diferentes. Bueno, eso a la hora de buscar trabajo. Ahora vamos a suponer que ya tenemos trabajo. Ya tenemos nuestro entorno laboral y ya hemos empezado a trabajar.
Bueno, pues aunque cueste creerlo, también ahí empezamos a sufrir un tipo de discriminaciones y un tipo de acoso, ¿no? Uno de los primeros problemas que tenemos, uno de los más llamativos, no los primeros, los más llamativos sería el acoso laboral que sufrimos las mujeres cuando nos quedamos embarazadas. ¿Por qué? Pues porque nos consideran que dejamos de ser rentables o que no vamos a estar disponibles. Porque se considera que las mujeres a lo mejor nos quedamos embarazadas y nuestra capacidad mental se va a la placenta y al niño y no tenemos capacidad de trabajar, cosa que evidentemente se demuestra que eso no es así, ¿no? Y este tipo es un tipo de acoso por razón de sexo, o sea, es un tipo de acoso a las mujeres y solo a las mujeres, porque hasta hoy que yo sepa, solo las mujeres somos las que nos quedamos embarazadas, ¿no? Bueno, pues nosotras tenemos nuestro hijo, nos hemos quedado embarazadas, hemos tenido nuestro niño, nos han puesto dificultades, nos han evitado promocionar si estás embarazada o nos despiden. Yo misma me han despedido por quedar embarazada y eso nos ha pasado a muchas mujeres. Pero cuando tenemos nuestro hijo o nuestra hija, resulta que muchas veces tenemos que acogernos a un permiso de conciliación, tenemos que coger una excedencia para cuidar a nuestro hijo, tenemos que pedir una reducción de jornada o para cuidar de los mayores, ¿no? Pero en el caso de los niños, cuando empezamos a coger ese tipo de permisos, también empiezan a penalizarnos. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de esos permisos nos los cogemos las mujeres, por dos motivos, y eso ya lo sabe todo el mundo. Primero, porque se nos asigna ese papel a la mujer. Las mujeres somos las que tenemos ese tipo de cargo a nuestras espaldas, ¿no? El 90% de las personas que se cogen excedencias, reducciones de jornada, etcétera, etcétera, son mujeres. Ese porcentaje baja un poquito cuando es para cuidar de los mayores, porque claro, hay hombres que tienen que cuidar de su madre o de su padre y a lo mejor ese porcentaje entonces baja al 80%, me refiero, que hay un 20% de hombres que en ese sentido se hacen cargo de sus padres. Y además ocurre una cosa muy curiosa, ¿quién cobra menos? Es la serpiente que se muerde la cola. Si en mi casa yo cobro menos que mi pareja, si hay que coger una reducción de jornada, la voy a coger yo porque el perjuicio económico en la casa va a ser menor. Entonces, esto hasta que no se igualen salarios y todo y las condiciones laborales va a ser una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Otro tipo ya de desigualdad, de discriminaciones, etcétera. Pues cuando las mujeres sufrimos acoso sexual o abusos sexuales en el trabajo. Ya es verdad que existen los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo, que son obligatorios a todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, pero bueno, es cierto que depende de cómo estén hechos, no suelen ser efectivos porque hay un porcentaje muy alto de este tipo de agresiones que no se denuncia. Yo creo que andará en torno al 20% de las personas que denuncian como mucho, ¿no? Otro tipo de desigualdad, el techo de cristal, el famoso techo de cristal. El techo de cristal es, una vez que estamos trabajando, hemos tenido nuestros hijos, todas las cosas, como yo digo, los obstáculos que nos ponen en las empresas a la hora de promocionar y poder tener un cargo directivo o ejecutivo. Esto ya lo tengo que leer porque para fechas soy muy mala. Esto la primera vez que se habló de ello fue Marilyn Loden en 1978, junto con la Constitución, ¿vale? Ya se empezó a hablar del techo de cristal. Y ella decía, pues bueno, que el mundo laboral obstaculizaba las aspiraciones y no fomentaba la equidad de oportunidad entre mujeres y hombres. Se llama techo de cristal porque realmente es algo que no se ve pero que está palpable, lo damos por supuesto, ¿no? Y esto, bueno, esto se ve mucho, os voy a dar ahora unos datos, pero esto se ve mucho en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y se da sobre todo también en los sectores masculinizados. Por ejemplo, si una mujer quiere ser bombera, pues le va a costar mucho más, por mucho que haya oposiciones. No sé, en la política, ser una política a nivel ya, como digo yo, de jefa de gobierno, va a ser mucho más difícil, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo me gusta siempre dar datos y ejemplos porque así es como la gente lo puede apreciar mejor, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que las personas universitarias, el 55% son mujeres, ¿vale? Pues de las personas que son catedráticos o catedráticas, solo el 22% son mujeres. Son porcentajes que ahí es donde se ve la diferencia, ¿no? O en la aviación, los auxiliares de aviación son el 75% mujeres, pero sin embargo si vamos a los pilotos solo hay un 3% de mujeres. Cuando ya vamos subiendo escalafones, las mujeres desaparecemos. Y en la política me llama mucho la atención, ya que estamos hoy aquí, porque son porcentajes que a mí me llaman mucho la atención. O sea, por ejemplo, en lo que es en las concejalías hay una paridad, la paridad es el 40-60, más o menos estamos ahí en esa paridad, un 59% hombres, un 41% mujeres.
En las alcaldías, mujeres alcaldesas, solo hay un 22%, o sea, ya para que sean alcaldesas ya cuesta más, y mujeres jefe de Estado, pues solamente hay un 10%. Eso es lo que significa el techo de cristal, ¿no? Y luego la otra desigualdad, la brecha salarial, que hemos hablado antes. La brecha salarial exactamente es la diferencia que hay de salario entre hombres y mujeres. El cálculo es un poco farragoso y complicado, pero bueno, se hace una media del número más o menos de mujeres, bueno, más o menos el número de mujeres que trabajan por el salario que tienen, el número de hombres, se hace un porcentaje y la diferencia de salario que hay entre mujeres y hombres en Sevilla de un 23,8%. Hablamos de 5.315 euros de diferencia entre mujeres y hombres. Una cantidad muy elevada, un porcentaje bastante grande, ¿no? Eso significa, nosotros en UGT hacemos todos los años una campaña que se llama Yo trabajo gratis y todos los años, según esa cantidad de dinero, calculamos los días que las mujeres trabajamos gratis de cada año, ¿no? El año pasado las mujeres trabajamos gratis 32 días. O sea que en el mes de diciembre nos tendríamos que haber quedado en casa, porque total, si no cobramos, ¿para qué vamos a trabajar, no? Y el problema de todo esto es que se agrava cuando llegan las pensiones. En las pensiones ya ahí nos va pesando toda nuestra vida laboral. En las pensiones ahora mismo la brecha está en torno al 35%. En España está en un 33,13%, pero bueno, rondando el 35%. Eso es muchísimo dinero. Pero además la paradoja, que ese dato me resultó muy curioso, es que en personas laboralmente que están en activas siempre hay un mayor porcentaje de hombres que de mujeres. Sin embargo, a partir de los 65 años hay más mujeres activas que hombres. ¿Por qué? Pues porque las mujeres cobramos menos y muchas siguen trabajando para poder cobrar un poquito más porque la pensión no le llega, ¿no? Entonces, este dato es, como yo digo, los datos son muy significativos cuando hablamos de desigualdades, ¿no? Voy siguiendo. Bueno, los datos de la brecha nosotros lo buscamos y lo miramos en fuentes oficiales, porque hay gente que dice que esto es un timo. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística, ¿ves? Son fuentes oficiales. La encuesta anual de estructura salarial de la encuesta de población activa, las fuentes tributarias y un etc. Que Pepa lo sabe, que ahí buscamos fuentes en donde rascamos y en todos lados, y son datos que no engañan, ¿no? Nosotros, bueno, igual como le pasa a comisiones, nuestro informe está en la página web de este año, que el que quiera puede meterse y lo puede ver, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de desigualdad teniendo en cuenta eso, una misma categoría o un puesto de trabajo. Y luego están los fraudes de ley, evidentemente, cuando ya hay cosas por debajo de la ley en el cual se consideran, como hemos dicho antes, los tipos de acoso, tipos de cosas fraudulentas que se hacen. Cuando se calcula la diferencia de salario, es cierto que si nos vamos a los convenios colectivos, el salario base íntegro, lo que es el salario base que marca, eso cobran igual los hombres que las mujeres, que muchas veces nos vamos a empresas y nos dicen, cuando hacemos planes de igualdad, aquí no hay desigualdad salarial, que aquí cobramos todo el mundo igual. Claro, tú te acoges a lo que es el convenio colectivo, pero luego hay muchos pluses, que unos son obligatorios y otros son voluntarios. Ahí es donde nos encontramos esas diferencias salariales, ¿no? ¿Qué pluses son esos? Pues un plus de productividad. Yo te pongo a ti un plus de productividad, a ti te lo pongo de 500 euros y a ella de 100. ¿Por qué? Porque yo creo que eres más productivo. Entonces, ¿eso cómo se demuestra? Sí, los demás pluses son todos iguales, pero luego hay 300 euros de diferencia, ¿no? Plus voluntario por resultados de empresa, incentivos voluntarios, yo qué sé. Se le llama de mil maneras, pero ahí es donde está el quid de la cuestión. Luego está, por ejemplo, los pluses que se dan porque una persona viaje. Pues mira, vas a ir a Madrid, te vas a estar una semana, vas a hacer tal trabajo y te voy a dar este incentivo. A las mujeres se le ofrecen menos este tipo de cosas porque dicen que como tenemos responsabilidades en la casa, como que los hombres no tienen. Digo yo que tendrán las mismas, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, las causas de la brecha, si me pierdo de tiempo me dicen. Vale, va bien. Que no me gusta pasarme. Pues una de las principales causas de la brecha, para recapitular, es la discriminación por género, que suele estar alimentada pues, en gran parte por la educación y la creencia de que el desempeño de los trabajos de las mujeres valen menos. Muchas veces pasa esto, por ejemplo, yo siempre me gusta poner ejemplos así muy facilitos que todo el mundo los conoce, en el mundo del deporte, ¿no? Por ejemplo, la lista Forbes,
Cuando yo voy a los institutos y le comento a los chavales, ¿quién gana más? Messi, Cristiano Ronaldo, eso lo saben muy bien. Bueno, pues este año Serena Williams, que en la lista Forbes de los deportistas mejor pagados, ha subido al puesto 40, estaba en el 49. Habrá alguno bajado, pero bueno, ella está ahora en el 40. Hay 39 hombres cobrando más que ella. Y digo yo que ella es bastante buena también. O sea, ahí, por ejemplo, son ejemplos donde podemos ver perfectamente que le dan menor valor a las deportistas mujeres que a los hombres. No hablemos del fútbol, está la polémica que ha habido, que prefiero ni entrar, para no entrar en un debate demasiado farragoso. Ese es uno, por ejemplo, de los ejemplos más claros. Otro tipo de discriminaciones que hay, por ejemplo, hablando del deporte, las cláusulas, que más de uno lo habréis escuchado, las cláusulas antiembarazo. Son ilegales las cláusulas antiembarazo, pero pasan dos cosas en las cláusulas antiembarazo. Una, que además de una deportista la han despedido, cosa que ya, bueno, eso ya están un poquito más blindadas. Y otra, los patrocinadores, que ahí no podemos hacer prácticamente nada. Cogen los patrocinadores y además deportistas de élite, no estamos hablando de segunda división, deportistas muy de élite. Les quitan el patrocinio porque se quedan embarazadas. Eso es una grave discriminación, a un hombre nunca le va a pasar eso, ¿no? Hemos hablado del paro, que las mujeres 60%, o sea, que el paro, el 60% de los parados son mujeres. Y una de los grandes factores que nos influye a las mujeres para cobrar menos a lo largo de la vida son los contratos a tiempo parcial. 3 de cada 4 contratos a tiempo parcial, o sea, el 75% lo tenemos mujeres, el otro 25% hombres. Y la mayor parte de las veces son impuestos, o sea, no es que elijamos querer un contrato a tiempo parcial. Bueno, pues de los contratos voluntarios a tiempo parcial, que también los hay gente que los quiere, luego se estudia y es una cosa muy curiosa. Los hombres con contrato a tiempo parcial lo hacen porque quieren estudiar oposiciones, porque quieren estudiar una carrera, porque quieren promocionar y formarse. Las mujeres con contrato a tiempo parcial voluntario es para cuidar de sus hijos, de sus padres o de alguna persona dependiente. O sea, esos motivos, pues, que nos hace mucho pensar en esas desigualdades, ¿no? Porque a las mujeres son a las que nos encargan la sociedad, como sociedad, que nos encarguemos de las tareas del hogar. Según la Organización Internacional del Trabajo, las 3/4 partes del trabajo de cuidado realizado por mujeres no es remunerado y supone el 40% del PIB de nuestro país. Hablamos de una cantidad de dinero bastante importante. Cada día se dedica más de 16.000 millones de horas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el mundo. Y en España, de media, las mujeres dedicamos de 12 a 16 horas más a la semana a las tareas del hogar que el hombre. Y es trabajo, no es remunerado, pero es un trabajo, ¿no? Como ya he comentado antes, el 90% de los permisos no retribuidos, las excedencias, reducciones de jornada, etcétera, no las cogemos mujeres. Y luego están los trabajos feminizados. Ahí tenemos un gran problema en los planes de igualdad, que eso es una de las herramientas que tenemos para poder controlar todas estas cosas. Los trabajos feminizados, si uno mira un montón de tipos de trabajos de valor parecido, donde los trabajos que hay muchas mujeres están mucho peor pagados que los trabajos donde hay muchos hombres. Cuando se valoran 2 puestos de trabajo, se valoran con una serie de parámetros, que no voy a entrar en eso porque es un poco así también complicado, pero bueno, los parámetros suelen ser pues 2 puestos de trabajo parecidos, aunque sean diferentes, pero que tengan los mismos estudios, que tengan a lo mejor la misma peligrosidad, que tengan el mismo trabajo en altura. Por ejemplo, puede ser el trabajo de una camarera de piso, ¿no? O de una mujer limpiadora en un hotel, o el hombre que está de mantenimiento, que está a lo mejor podando los setos y está en una escalera cambiando una bombilla. Bueno, pues en ese caso la valoración de esos 2 puestos son iguales, pero el hombre cobra muchísimo más que la mujer. Precisamente porque en ese puesto hay más hombres que mujeres. Entonces, ese es uno de los problemas que si se erradicasen, la desigualdad pues la podríamos acortar muchísimo más, ¿no? El techo de cristal, como ya os he dicho antes, y las pensiones, ¿no? Es verdad que la reforma de las pensiones, que mi compañero Diego es en eso es experto, yo no, pero es verdad que con la última reforma de las pensiones, una de las cosas buenas que tiene, y es que al menos las mujeres que tenemos, bueno, es para las mujeres y los hombres, pero que los contratos a tiempo parcial se equipara cada día a una jornada completa. ¿Qué significa? Que si una mujer tiene una jornada de 20 horas de trabajo, pues para cotizar un año tiene que trabajar 2. Por eso las mujeres, cuando llegan a los 65 años, siguen trabajando porque no tenía suficiente
para poder cobrar una pensión medio digna, ¿no? Ahora la cotización es la que se tenga, yo cotizo 1.000 euros, son 1.000 euros, pero cada día de trabajo se considera como un día. O sea, si yo trabajo 20 años, los 20 años da igual si la jornada ha sido media jornada o ha sido jornada completa. Ahí por lo menos se conseguirá igualar también un poco, porque no es justo que una mujer se tire 30 años cotizando y te digan que te falta tiempo para poder cobrar una pensión, ¿no? Con todo esto, que ya voy a acabar, a mí me gusta esto ilustrarlo con un caso práctico, ¿vale? Porque así, entonces, todo esto que os he hablado, aunque no sé si más o menos ha quedado claro, se puede ver claramente esa discriminación y esa desigualdad laboral. Antes de entrar en el caso, sí que quería comentar los planes de igualdad, para el que no lo sepa, tiene equiparación de convenio, están obligadas todas las empresas de más de 50 trabajadores a tenerla, hay un porcentaje altísimo de empresas que no las tienen, y en esos planes de igualdad, como están obligados también al registro retributivo, a la valoración de puestos de trabajo y a una serie de cosas, se hace un diagnóstico y ahí lo que se intenta ver es por qué en esa empresa hay desigualdad y desequilibrio en los salarios y se intenta corregir, aparte de otro tipo de cosas, ¿no? Una cosa que, como anécdota, que me llamó mucho la atención fue un plan de igualdad de una empresa que la recursos humanos que facilitaba los datos era una mujer y entonces pues ella decía que, bueno, siempre se ponen muy reacios a dar los salarios de las personas que tienen cargos directivos. Lo que pasa es que están obligados. Y esta mujer pues decía que, bueno, que ya en su puesto que los cargos directivos cobraban igual. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se recopilan todos los datos y ella tenía una brecha salarial con sus compañeros de un 40%? Me refiero, que existe, en todos los rangos existe, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar al caso práctico. Os voy a poner el ejemplo de un matrimonio, una pareja, Juan y Lola, ¿vale? Pues Juan y Lola resulta que los dos se conocen en la universidad estudiando Derecho. Y se licencian los dos, se enamoran, se licencian los dos, terminan de estudiar juntos y ella tiene mejor expediente que él. Vamos a coger aquí todos los parámetros que he dicho antes, ¿vale? Bueno, pues Lola, con 23 años que termina la carrera, empieza a trabajar en un despacho privado cobrando 800 euros al mes. Y su pareja, Juan, pues es lo que hace que dice, bueno, pues tú estás trabajando, yo me pongo a estudiar oposiciones. Con 27 años, a Lola la despiden porque se ha quedado embarazada, lo que hemos hablado. Te quedas embarazada y ya no vales, ¿no? Y tiene una hija. Y Juan, con 27 años, claro, tiene también una hija, pero consigue plaza en la administración cobrando 1.900 euros al mes. Durante 4 años, pues Lola se dedica exclusivamente al cuidado de su hija y a estudiar también unas oposiciones. Y Juan, pues él se va desarrollando profesionalmente y va promocionando dentro de la administración. A los 31 años Lola, pues aprueba las oposiciones, pero claro, de auxiliar administrativo. Una categoría inferior a su titulación porque, claro, cuidado de la casa, cuidado de la hija, la aprueba, pero una categoría inferior a su titulación. Y Juan pues sigue desarrollándose profesionalmente, o sea, él va estudiando, va haciendo sus cositas. A los 33 años, pues tienen un segundo hijo y claro, Lola ya con 2 niños pide una reducción de jornada y salarial de un 25%. ¿Qué quiere decir? Cobra un 25% menos. Juan, a los 33 años, pues tiene otro hijo y ya está. No le influye en nada. A los 45 años, pues Lola vuelve a su jornada de 40 horas semanales, ha apurado toda esa reducción de jornada. Juan sigue pues, en su trabajo igual, desarrollándose. Llega a los 50 años Lola y entonces solicita una reducción de jornada de 2 años porque su madre está enferma. Se reduce un 50%. Y Juan, pues a su rollo, sigue él trabajando. A él no le influye ni madre, ni suegra, ni nada. Bueno, conclusión. Se jubilan los dos. A la misma edad, porque los dos han empezado a trabajar a la misma edad y tienen la misma edad. Lola le queda una pensión al jubilarse de 1.250 euros y Juan le queda al jubilarse una pensión de 2.819 euros. En este caso, 2 personas formadas en la universidad, ya con mejor titulación, los dos con sus cargas familiares, resulta que tienen una brecha salarial de un 55%. Este ejemplo lo he puesto porque yo creo que es bastante real y es como se puede más o menos clarificar los motivos de una brecha, lo que significa una brecha y que no es solamente que yo trabaje con mi compañero y que cobre menos que él, sino que a lo largo de toda una vida laboral hay una serie de cuestiones por las que las mujeres no nos podemos desarrollar y tenemos ese tipo de
desigualdades laborales. Así que, no sé, si os ha quedado claro, ¿queréis alguna pregunta? Por mí nada. No de preguntas. Vale.